México enfrenta una crisis humanitaria con decenas de miles de personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En promedio, cada día desaparecen entre 25 y 30 personas en el país, muchas de ellas sin que las autoridades inicien una investigación inmediata. Las desapariciones afectan a todas las edades y géneros, pero el 74% corresponden a hombres y el 26% a mujeres. Estados como Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León concentran el mayor número de casos. Aunque las fiscalías estatales tienen unidades especializadas en la búsqueda de personas, la impunidad sigue dominando y menos del 5% de los casos son resueltos. El caso de un rancho en Teuchitlán desató una enorme polémica y reavivó este tema que siempre ha estado latente en México, como es el problema de los desaparecidos. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Silvia Patricia López González, ella es profesora e investigadora de la UDG, además es directora editora de la revista Derecho Global. Patricia, bienvenida. Gracias, Carlos. Alfonso Partida Caballero, jefe del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Liliana Mesa, ella es presidenta del colectivo Luz de Esperanza. Liliana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y Héctor Flores, él es víctima de la desaparición forzada. Héctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar. Patricia, me gustaría que iniciáramos. Es un problema, como yo decía, muy grave, muy latente en el ánimo de los mexicanos, pero últimamente se ha puesto en la palestra a raíz de lo que mencionamos, pero no deja de ser un asunto muy grave al que no se le ha dado la atención suficiente. Así es, Carlos. Mira, yo estaba revisando mis papeles en el editorial precisamente de la revista Derecho Global. Yo decía, desapariciones forzadas, un problema lacerante. En el 2022 se escribió ese editorial. Entonces, leyendo esto, que fue, le escribí con motivo de que vino una comisión de la ONU por el tema de desapariciones. Le costó mucho trabajo venir porque el Estado mexicano no quería aceptar esa visita. Finalmente se aceptó, vinieron y concluyeron que el Estado mexicano se encuentra en una situación muy grave, y no hemos querido aceptar lo que significa desapariciones forzadas. Nosotros tendríamos que entender que hay complicidad de la autoridad, sea local, estatal o federal. Entonces, no es solamente la privación de la libertad a una persona, que eso ya de mucho tiene un significado grave. En este caso se lesiona a toda la sociedad porque se está imprimiendo un sesgo de temor generalizado por la equiescencia, dice la ley, por el apoyo, la complicidad o por llevarlo a cabo las mismas fuerzas de seguridad. Aquiescencia es algo así como permitir que ocurra el hecho. Exacto, no decir nada. Y el concepto que se ha tenido, que se ha logrado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos habla de esa privación, pero también nos habla de un segundo momento. Y el segundo momento consiste en que la autoridad borra indicios, claro, no permite la investigación y con eso está evitando un posible acceso a la justicia. Eso es lo que tenemos que tener claro, que el acceso a la justicia se niega. Hay una total impunidad. Lo acaba de decir la señorita que redactó. Exacto. 6%, imagínate, de casos que han tenido un proceso penal. 6%, claro. Y esto, las cifras son de 123,000 a marzo de 2025, 15,000 en Jalisco. Jalisco, claro, es un estado que más tiene desaparecidos. Así es, Alfonso, más de 120,000 efectivamente desaparecidos en México, no solamente desaparición forzada en términos generales. Sí, definitivamente México se ha convertido en un verdadero atolladero, muy característico de los estados en guerra, pero este es corregido y aumentado. Preocupante. Y lo más preocupante es que Jalisco tiende a ser el líder, y esto lógicamente que tiene mucho que ver la autoridad. En días pasados
presentamos la tesis, el examen de tesis de doctorado, y justamente es el tema es repensar la procuración de justicia, y arroja resultados terribles. Y todos con base en plataformas, en el INEGI, en VIPE, etcétera. Nosotros tenemos registrado, mira, a raíz de que llega el actual gobernador, se han desaparecido o deben de estar reflejados, pero no se reflejan, 570, y solamente han reportado 37. Lo que decía la doctora Patricia tiene toda la razón, desaparecen cifras, datos, manipulan, hacen lo que quieren con estas circunstancias. Dice el registro estatal que han sido 25,000 los que han desaparecido, 14,000 han aparecido con vida, 2,000 sin vida, y con Enrique Alfaro solamente reconoció 6,721, pero la plataforma 9,329. Entonces, este es el juego de cifras, pero la realidad es lo que más lacera en esta circunstancia, porque, como dijera Joaquín Sabina, cómo nos llevaron a un callejón sin salida. Eso es lo que estamos. Yo veo a los compañeros de las organizaciones sociales justamente reclamar cosas como lo que hicieron en esta circunstancia el día de ayer, que hicieron una parafernalia. El lugar de los hechos se debe de proteger. Llevaron gente, no entiendo con qué objeto. Esto es una kermés macabra lo que hicieron, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para tapar lo que no quisieron reconocer desde el mes de septiembre. Claro. Liliana, a propósito de lo que ya menciona Alfonso, efectivamente los colectivos fueron invitados hace unos días a ir al rancho y la conclusión de todos los que fueron fue una burla. Exactamente. Como lo dice aquí el compañero, un circo, ¿no? Un circo del terror. ¿Cómo es posible que el lugar que aún no está terminado de procesar y todo mundo caminábamos por todos lados? Desde que llegamos dicen, ahorita les vamos a dar el recorrido. El recorrido, no venimos de paseo. O sea, desde ahí fue alarmante. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que estemos aquí caminando todo el mundo si no han terminado de procesar este predio? Lo que queríamos, más que ir a ver, nosotros no necesitamos como familias ir a ver lo que conocemos. Nosotros hemos destapado también fosas y casi todas las familias de las que estuvimos, ahora sí que en ese predio, sabemos de fosas, sabemos de encuentros. Aquí lo que era importante era hablar más bien con el fiscal, ahora que ellos tomaban, ahora sí que el tema, y que ya era del fuero federal, y decir cómo vamos a trabajar. Nosotros como familias necesitamos no venir toda la gente que nos invitas, sino tener quizás 1 o 2 representantes para observar cómo trabajan, para saber si realmente hacen el trabajo correcto. Pero no fue el fiscal. No. Tristemente fue quien nos convocó, fue quien hasta puso camiones para que fuéramos, fue quien invitó a medios de la Ciudad de México para que no estuviera, para que no fuéramos escuchados, pero claro, para que él dijera, sí, yo, gobierno federal, sí tomo en cuenta a las familias, sí las tomo en cuenta. Muy bien. Héctor Flores es integrante también del colectivo Luz de Esperanza, pero lo he invitado en su calidad de víctima de la desaparición forzada para que nos hable, Héctor, de esta arista de la desaparición forzada. La desaparición en sí misma es gravísima, pero cuando interviene la autoridad supongo que es terriblemente ominoso esto. Sí, es peor. A mi hijo lo desaparecieron el 18 de mayo del 2021. Fue una desaparición forzada. Participaron elementos de la Fiscalía del Estado. La misma Fiscalía del Estado le informa a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que lo habían puesto a disposición del penal de Puente Grande sin tener carpeta de investigación, nada en su contra, que es la misma información que me dan a mí en las instalaciones de unidad temprana en calle 14.
Y sí, efectivamente, porque las investigaciones pues nunca llegan a nada, tienen que estar buscando que una autoridad, como es la Fiscalía, elementos de la Fiscalía, o una dirección mismo de la Fiscalía del Estado, proporcione información pues que nunca van a proporcionar, ¿no? Y borran toda clase de evidencia de que pudiera haber estado ahí. En la experiencia que tú tienes en conversaciones con otros padres que enfrentan la situación como la tuya, ¿qué porcentaje de los desaparecidos en Jalisco tienen que ver con la desaparición forzada, Héctor? Una gran mayoría. ¿Sí? De hecho, en la organización en la cual pertenezco, muchos de los casos, un 60% aproximadamente, hablan de participación de elementos del Estado, ya sea Fiscalía o policías municipales en la desaparición. Y en el caso particular tuyo, ¿qué te dicen la autoridad? ¿Ya lo subieron por lo menos para ser buscado tu hijo? Fíjese que tengo carpeta estatal, tengo carpeta federal, tengo medidas de acción urgente por la desaparición forzada de Dani. ¿Pero qué son las medidas esas? Para que la gente le quede claro. Son unas medidas que otorga la Organización de las Naciones Unidas en contra del Estado, en este caso del Estado mexicano. Donde ¿Es una especie de recomendación? Sí, para que se hagan ciertos actos de búsqueda y de investigación a la brevedad, que no se han hecho en 2 años. A pesar de tener todo esto, amparos, las familias, bueno, yo busco todo lo que se pueda hacer legalmente para impulsar la carpeta, pues no hay ni una sola respuesta. Recomendación de derechos humanos, o sea, el Estado se protege y se niega a dar esta información. ¿Ya está en la lista de desaparecidos tu hijo? No. ¿Todavía no? Todavía no. Desde el 2021 hasta ahorita sigue sin aparecer en la lista. En el registro nacional. No aparece. No aparece. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Jalisco es el estado con más desaparecidos en el país, fenómeno que se ha recrudecido en los últimos años. La violencia del crimen organizado y la inacción de las autoridades han convertido a la entidad en una zona de alto riesgo. Los hallazgos de fosas clandestinas, de los cuales también el Estado marcha a la cabeza, han sido constantes. En los últimos 5 años, se han localizado más de 1,000 fosas en todo el país y entre los municipios más afectados se encuentran Tlajomulco, El Salto y Lagos de Moreno. Esto ha propiciado que los servicios médicos forenses estén completamente rebasados, lo que vuelve a las identificaciones en un proceso tortuoso. La crisis de los desaparecidos en México es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Patricia, a ver, es un problema muy grave y el gobierno mexicano en los últimos años no ha reconocido la gravedad del problema. Al contrario, han ido minimizando esto. Sí, Carlos. Y además tiene el factor de involucramiento de la delincuencia organizada. Entonces, vemos aquí 2 factores interesantes. La complicidad de la autoridad, o al menos apoyo, facilitación, etcétera. Luego, ocultamiento, falta de investigación, impunidad, pero también la delincuencia organizada está participando. Antes nosotros decíamos, qué mal, qué lastimoso es de que los jóvenes en esta contracultura, en esta situación de falta de valores, puedan ingresar a las filas de la delincuencia organizada. Pero ahora ya vemos que no solamente no es que quieran ingresar, sino que los obligan a ingresar. Entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Los padres están sorprendidísimos y la sociedad está completamente involucrada en estos temas porque vemos cómo los capacitaban, al menos eso es lo que nos dicen los medios, capacitaban para emprender acciones de violencia dentro de cuerpos de la delincuencia organizada. Incluso se da el caso del levantamiento de
de jóvenes en la central camionera. Sí, Ahí también se estaba dando esto. exactamente. Que negó Alfaro. Que se negó en el anterior gobierno, por supuesto. A ver, Alfonso, ¿qué tan grave es la impunidad que ha generado el tema de los desaparecidos? ¿Tiene una causa-efecto esto? Claro, por supuesto, es patético lo que pasa en el estado de Jalisco. Mira, son sus datos. Es el INEGI y el IEG, que es el INEGI de Jalisco. 526,685 carpetas de investigación sin investigar. Y ahí te podías encontrar lo que sucedió en este caso, en el caso de Lagos de Moreno. Aquí están 25,000 muertos, asesinados. Están más de 120,000 robos de vehículos, robos a casas, habitación, que no se investiga. Aquí está, son sus datos. 526,000 con Enrique Alfaro. Y decía que íbamos para abajo. No, porque estaban guardando y escondiendo las cifras. Solo se denuncia el 8%. El 8% son 137,175 carpetas de investigación o delitos. El 8%. Pero el estimado total en delitos cometidos es 1,633,000. ¿En qué lapso estamos hablando? Esto es cada año. Esto es cada año. Es por año. Esto es por año. Por año. Entonces, imagínate, si lo sumamos esto, pues nos va a dar esto. Y aparte de esto, la cifra negra, lo que no se denuncia, que es el 92%, son 1,495,000. Y se los pongo a su disposición de... Cifras oficiales. Cifras oficiales, aquí está, fuente, es un cálculo matemático que se hace de los delitos que se denuncian. Si nos dicen que es el 8.2, pues hacemos el ejercicio matemático y nos da esto. O sea, es terrible. A ver, con esta estadística que planteas, sí, Alfonso, quiere decir entonces que los 15,000 desaparecidos reconocidos son muchos más. Sí, por supuesto. Ellos lo saben. Hay una cifra negra mucho más elevada. Y esta cifra no tiene desperdicio. Es la impunidad que existe en Jalisco. O sea, 99.12. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100, ni siquiera uno es castigado. O sea, es uno por cada 200. Estás hablando de los delitos, ¿verdad? Así es, de los delitos. Y justamente la fuente, para que no digan que porque nos descalificaban, así como descalifican a los medios, descalifican a los investigadores, hasta nos amagan. La fuente es México Evalúa, que ellos lo han contratado para que les hagan estudios. En este caso, solamente hay 432 agentes del Ministerio Público. En Jalisco. En Jalisco. ¿De a cuántos les toca? De 526,000 para poder hacer la correspondiente asignación de más de 1,500 a cada uno de los agentes del Ministerio Público. Entonces, que no nos vengan a decir que estamos bien cuando estamos muy mal. Otro número patético, total de policías e investigadores, que son sus propios datos, son 1,280, de los cuales 400 están a disposición de las familias, de los diputados, escoltas. De las escoltas. Simplemente Hugo Luna tiene 12. El diputado. El diputado Hugo Luna, que no tenía por qué tenerlo, nunca tuvo labores de seguridad. Pero dicen que de enlace de otro tipo sí. Él es el enlace, deben de investigarlo, deben de sentarlo a investigar. Muy bien. Liliana, a ver, en sentido estricto, lo que hacen los colectivos ni siquiera tendría que hacerlo. El Estado tendría que buscar, no ustedes. Exactamente. ¿Es correcto? Aparte que nosotros como familias hacemos el trabajo de ellos, siempre hay, ahora sí que nos ponen el pie, ¿no? Es así como lo podría decir, ahora sí que desde el gobierno federal, que nosotros los que tenemos carpeta federal, que somos muy pocos, queremos hacer búsqueda. ¿Y qué es lo que pasa, no? Cuando el Ministerio Público pues accede, ¿no? Y dice, bueno, vamos a hacer la búsqueda, llega a Comisión Nacional de Búsqueda y pone un pero, ¿no? Dice, no, pero es que algo no está bien. Entonces, siempre hay alguien. Y cuando ya los dos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a hacer la búsqueda, Comisión de Víctimas dice, no, pero es que no les podemos dar el recurso para que vayan y hagan esa búsqueda. Nosotros siempre tenemos los no. Siempre hay los no. También en las carpetas del Estado sucede lo mismo. Eso lo venimos las calcomanías viendo. Que pegan, luego las quitan, ¿no? Nosotros cada 8 días hacemos una búsqueda en vida, que es la pega de cédulas. Para nosotros esta pega de cédulas es una búsqueda en vida.
Y no nos dura a veces ni 24 horas, cuando en la madrugada ya están pintándolas, arrancándolas. No estamos pegando propaganda. Y en los discursos dicen que tienen todo el apoyo, pero claro, en la práctica no es así. Sabemos que no, exactamente. Y lo niegan, pero contratan empresas y dicen, nosotros no fuimos, ¿no? Eso es miserable, eso es ruin, es cobarde de parte de la autoridad en Jalisco. Porque son las empresas las que pintan. Claro, Sí. es un esfuerzo que hacen los familiares. Claro. Es con sus propios recursos. Ahora, este tema no solo del rancho, sino otras cosas, cuando de repente encuentran restos, etcétera, en las fosas estas que han descubierto, el otro camino tortuoso es la identificación, supongo, en el servicio médico forense. ¿Es correcto? Esa es otra, ahora sí que los vuelven a desaparecer, ¿no? Nosotros los encontramos, pero se pierden. En CEMEFO hay aproximadamente 10,000 cuerpos y partes sin identificar. Nos preguntaban las familias, ¿y como para cuándo irán a identificar los huesos que se encontraron en el rancho Izaguirre? Ni cómo decirles y explicarles que si no pueden identificar cuerpos o partes de cuerpos en otras circunstancias encontrados, ¿cuántos años necesitamos para reconocer esos trozos de hueso? Años. Para eso van a pasar años y necesitamos voluntades. Muy bien, Héctor, en la práctica y en esta búsqueda que ustedes realizan, se han topado con que no hay, como decía Alfonso, los suficientes ministerios públicos para investigar. Sí, así es. Y aparte, el número de carpetas que manejan, ¿no? Desaparecidos y el cambio constante de ministerios públicos que van atrasando las investigaciones. En el caso de mi hijo, a nivel estatal, me han cambiado más de 12 veces el Ministerio Público. 12 veces. 12 veces en 4 años. Hay ministerios públicos que yo nunca conocí y yo voy muy seguido a la fiscalía, o sea, cada 15 días o antes iba cada semana. No sé en qué momento me lo cambiaron. A nivel federal también me han cambiado bastante a los agentes del Ministerio Público. No hay policías, investigadores, o sea, es muy complicado. Ahora, para este universo de desaparecidos, hace un momento le preguntaba yo a Alfonso que hay una cifra negra. Se reconocen 15,000, pero ¿cuántos realmente habrá? Pues entre los colectivos traemos cifras entre 22, 24, 26,000 personas desaparecidas. Desaparecidas. Pero desaparecidas realmente, no que se fueran con el familiar, como decía el anterior gobernador. No, desaparecidos. O sea, a consecuencia de un delito, o con la presunción de... Ahora, La plataforma dice 25,000 y regresan con vida 14,000. Ya ves, no estamos perdidos. O sea, nomás hay 1,000, según ellos, ¿no? Así o es. 10,000, algo así. Entonces, pero luego las cifras no cuadran porque en el CEMEFO, ya lo dijeron, son 10,000 aproximadamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde quedaron los demás, no? Así Están en es. el limbo. Ahora, la estructura, Héctor, que se ha creado para esta búsqueda también es insuficiente. Una comisión de búsqueda que no tiene buscadores, por ejemplo. Sí, no tenemos personal suficiente en ninguna institución, ni en comisión de búsqueda, ni en fiscalía, ni en comisión de víctimas. En comisión de víctimas hay 9 asesores para más de 15,000 carpetas o 12,000 carpetas reconocidas en la Fiscalía del Estado. Entonces, pues es imposible que un asesor jurídico le dé seguimiento a una carpeta de una familia. Es humanamente imposible, ¿no? Y cuando ustedes, pues, supongo que ha sido también el servicio médico forense, ¿qué te has encontrado ahí? Pues para empezar, el maltrato, ¿no? No nos dejan ver más de 2 meses en las pantallas. ¿Cómo 2 meses? No entiendo. Sí, o sea, de temporalidad, desde la fecha de la desaparición de tu familiar, cada que vas te permiten ver 2 meses. 2 meses, nada más. 2 meses. O sea que tú todavía andas por ahí en el 2022 revisando. Todavía no termino, así es. Sí, y te faltan todavía estos años. Así es. ¿Y es lo que les permite nada más? Es lo que nos permiten y aparte el trato es horrible. Es muy complicado que las familias vayamos primero a ver los restos humanos con la esperanza de no encontrar o de encontrar a tu hijo ahí. Que eso es muy doloroso y es una tortura. Y después, pues el trato que te dan las personas que están ahí. Por ejemplo, yo que busco a Dani, que desapareció a los 19 años, a veces me enseñan fotos de personas de 50, de 60, no tiene sentido, o esqueletos, la pura osamenta,
o un hueso, un fémur. Y ¿Cómo vas a identificar un fémur tú? Y ahí me lo dejas muchísimo rato. O sea, pues ¿qué tanto le veo el fémur? Claro. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Regreso con más del tema. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en Teuchitlán, Jalisco, donde en septiembre pasado la Guardia Nacional rescató a un grupo de personas privadas de la libertad en un rancho de la zona. Integrantes de un colectivo ingresaron en febrero pasado al sitio y localizaron restos de prendas y zapatos en lo que parecía un centro de adiestramiento para el crimen organizado. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que podría tratarse de un centro de exterminio con hornos clandestinos, lo que fue negado por la autoridad, pero reavivó el debate nacional por las desapariciones. La crisis de las desapariciones en México, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Patricia, el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha hablado del tema ya insistentemente, incluso envió un paquete de reformas, dizque para modificar protocolos de búsqueda y también para concentrar un solo centro de información con todo esto. Sin embargo, los estados no envían la información para actualizarse. Sí, en el 2021 se crea toda una estructura jurídica que apoya precisamente estas líneas o estas incidencias en la investigación. Lo que se escucha ahora es que lo que plantea la presidenta es que se lleve a cabo precisamente lo que ya viene en la ley. Entonces, no hay, bueno, yo he escuchado, no hay novedades. No hay novedades, pero además hay irresponsabilidad por parte del Estado federal también. Hablamos del local, pero también del federal. Claro. Y a mí me preocupa mucho, Carlos, que se mencionó que podría ser equiparado este delito al secuestro. El secuestro es otro tipo penal. El secuestro se da esa privación de libertad con un interés. Y en este caso no se da ese interés de un lucro. Claro. Y no podemos, es como querer seguir dando una versión de que no hay desapariciones forzadas. Es muy peligroso, considero yo, que se pueda decir que una desaparición forzada es equiparable a un secuestro. Es completamente diverso por la complicidad y también por esa forma de maniobrar. Claro. Comentarte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el primer caso contra el Estado de Honduras, en donde estudió la desaparición forzada, ellos vieron cuál era el modus operandi y determinaron que efectivamente puede ser que agente, en un caso de un chico que en su casa fue detenido por personas que llegaron, lo subieron a un auto sin placas, no estaban uniformados y se identifica que ellos eran miembros de la fuerza de policía. Entonces, la forma de operar está completamente identificada, ¿sí? Lo que necesitamos hacer, yo entiendo, es involucrarnos todos. Creo que eso es importantísimo. Pedir más allá de lo que se está haciendo, porque estas medidas que nos propone la presidenta, qué bueno que tenga una sensibilidad que no se tuvo antes. Eso es muy positivo, pero necesitamos ir a más. Muy bien, y Alfonso, hay, supongo yo, acuerdos internacionales que obligarían a México a intervenir en este tipo de delitos como la desaparición. Por supuesto, ya lo dijo la doctora Patricia, el caso de la Corte Interamericana, la propia ONU, pero estamos en un esquema de pues digamos, una crisis en cuanto a la cuestión de la aplicación de los derechos internacionales, porque simplemente el gobierno federal dijo, no les hago caso, y ahí está, para empezar, la prisión preventiva oficiosa, que no está permitida, es inconvencional, ya lo dijo la Corte Interamericana, y aquí dijeron, no, pues si ustedes no la quieren aplicar, no la apliquen, pero nosotros la aplicamos, entonces, ¿para qué son estos acuerdos internacionales?
Entonces, pero a mí lo que me parece grave de este asunto criminal, es un asunto criminal. Y los políticos lo quieren politizar. ¿Qué demonios tienen que citar al fiscal y a los que estuvieron en el Gabinete de Seguridad en el Congreso del Estado? A ver, vamos a decir que sean culpables y que ahí digan que sí. ¿Qué va a pasar? No pasa absolutamente nada, es puro mitote lo que ¿Te refieres a comparecer por el caso de Teuchitlán? No tiene caso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, quien nombró de manera ilegal al propio fiscal fueron los diputados. Ellos ratificaron. Nosotros en la tesis se los dijimos. Aquí está el oficio en el cual tanto el anterior fiscal como el actual, los gobernadores dijeron, no se necesitan ternas, con uno es suficiente. Y ellos dicen, pues sí, a mi cuate lo pongo. Y eso es una gravedad enorme. La Constitución dice una terna. Sí, el artículo 53 dice que deberá de plantear una terna que será puesta a disposición de los diputados para que mayoría calificada determinen cuál es el mejor. Pero resulta que no. Y viene una cuestión todavía patética. Nomás para que veas quién manda en Jalisco y quién ha mandado, que es uno de los peores diseños de las fiscalías que tenemos a nivel nacional es Jalisco, porque está diseñado para no funcionar y los resultados aquí los tenemos. El propio fiscal, el día de antier, dijo, por indicaciones del gobernador, vamos a ir al lugar de los hechos. Híjole, por indicaciones del gobernador, nadie le da indicaciones al fiscal, como nadie le debe de dar indicaciones al propio Ministerio Público. Esto está patético, lo que está sucediendo. ¿Qué quisieron hacer con esto? Pues todavía politizarlo, llevaron a gente que no tenía que estar ahí, porque los hechos están reservados únicamente al Ministerio Público, que es quien tiene el mando y conducción. Te refieres al rancho, ¿verdad? Sí, claro. Lo que sucedió allá, lo que sucedió en el lugar de los hechos, fue una confrontación, un enfrentamiento entre la Guardia Nacional. Allá no hay Ministerio Público Federal. Lo tuvo que poner la Guardia Nacional para su investigación al fuero común, al Ministerio Público del Fuero Común, pero no hicieron absolutamente nada. Desviaron la investigación, le robaron los datos de prueba, que fueron los vehículos, se metió la policía de otro municipio. Pues claro, están en ese contubernio entre el Estado y los criminales organizados, y nadie dijo nada, y nada de que eso sucedió. A ver, Alfonso, una pregunta, a ver, si alguien es vinculado por este hecho, ¿puede alegar un indebido proceso? Totalmente. Están contaminando el lugar de los hechos, claro. Y va a suceder lo que hicieron con Florence Cassés. Claro. Contaminaron a tal grado las escenas que no permitió, y así lo dijo la propia Corte, no permitieron llegar a una conclusión. Muy bien. Liliana, a ver, nos estabas contando fuera del aire un episodio que ocurrió hace unos días cuando fuiste al Teuchitlán, sí, que encontraron una persona en la calle. Sí, regresando de este circo en Teuchitlán, de este terrible encuentro que tuvimos ahí con estas mentiras, volvemos y nosotros, el colectivo, hacemos búsquedas en vida, nocturnas, en donde llevamos alimento a las personas indigentes, sin techo, y entre ellas pues preguntamos si sus familiares saben de ellos, si son de aquí, si son de otros lugares, les enseñamos las fichas de nosotros para ver si en algún momento, en algún tiempo los vieron, y nos damos con la fabulosa, ahora sí que... La situación, sorpresa. La noticia. Noticia, exactamente, de que el chico era uno de los que platicaste con ellos. Sí. Estuvimos ahí abordándolos junto a Comisión de Búsqueda, son quienes nos dan el acompañamiento. Lo abordamos y nos dice, no, pues mi mamá no sabe de mí, pues ya hace varios años, yo soy de Veracruz. ¿Cómo? Sí, y con su nombre empiezan a checarlo. Resulta que tiene una ficha de búsqueda en Veracruz. Contactamos a la familia, la mamá estaba que no lo creía,
Y pues dijo, voy a comprar un vuelo ahorita mismo, casi eran las 12, casi 1 de la mañana. Y pues no, dijimos, bueno, vamos a tratar de ver dónde se va a resguardar la persona, pero nos damos cuenta, ¿no?, de que no estamos preparadas para estos casos. Iba la policía de Guadalajara con nosotros, el equipo que es de búsqueda, policía de Guadalajara, pero el equipo de búsqueda, y no sabían qué hacer, preguntaban, pues es que ¿qué se tiene que hacer? Ante un caso esto no sabían qué hacer. Exactamente. No había dónde resguardarlo, no había dónde se quedara, porque tenía que ser en un lugar. No podía decir, yo me lo llevo a mi casa y mañana... Claro. No, o sea, no podía ser así. Y pues bueno, total de que estuvimos varias horas esperando a ver qué procedía, pero muy contentos de haber localizado, claro, y que regresara uno con vida, y no pues cientos que hemos encontrado, claro, en fosas. Héctor, pareciera que no existen protocolos para este tipo de situaciones. No, pareciera que no. Sí existen, pero el Estado está tan rebasado, desgraciadamente, y que no tiene la capacidad de seguir estos protocolos, tanto en las búsquedas como en las investigaciones. Siempre vemos que las investigaciones pues nunca se apegaron al protocolo, no hicieron inspección judicial, no pidieron cámaras, no buscaron testigos, no levantaron pruebas. O sea, sí existen los protocolos, hay muchísimos protocolos, pero no creo que no haya voluntad, sino que están tan rebasados que no saben a veces ni qué hacer. Ahora, por ejemplo, en el caso de las policías, si sabemos que en estas desapariciones forzadas participa la policía, pero resulta que los policías se cambian de un municipio a otro, etcétera, y se les pierde la pista, ¿es correcto? Sí, es correcto, y aparte en la investigación es muy complicado probar la participación de elementos, aún así con videos. La autoridad no le hace caso, es una corrupción, una impunidad terrible. ¿Han ido ustedes, tu caso, por ejemplo, como decías, que vas a fiscalía, hay otras personas como tú, padres, que también pasan lo mismo? Sí, todos pasamos terrible. Algunos, como comentaba, incluso tienen la participación de la policía en videos. O sea, acreditan que levantan a la persona, la suben a una camioneta o a una patrulla oficial y no pasa absolutamente nada. Hay un marco legal en Jalisco, incluso hay un sistema de información a las víctimas de desaparición que aparece ahí del gobierno estatal, y en el catálogo ahí dice que la autoridad siempre debe estar lista para abrir y que entren a las instalaciones a revisar eso. ¿Es cierto esto? ¿Ocurre? No, y por ejemplo, en el caso de mi hijo, que pues nos dieron la información de que se lo habían llevado al penal de Puente Grande. La delincuencia organizada es dueña de todo en Jalisco. En las cárceles hay un autogobierno que no permite que salgan todas las personas para que las podamos confrontar a ver si o sea, no puedes buscar allá adentro nadie. No, o sea, ahí solo es entrar al penal y que este autogobierno deje bajar o pasar cierto número de personas. Para ver si encuentras al familiar. Así es. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Ante la crisis de desaparecidos en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión un paquete de reformas para atender el fenómeno. Entre las medidas, destacan la creación de nuevos protocolos de búsqueda, una base única de datos de identificación y el listado de personas desaparecidas. Sin embargo, el gobierno federal ha sido señalado en el pasado de crear confusiones con varias categorías para diluir las cifras, y esto ha provocado que no coincidan los registros nacionales con los que reportan los estados.
La crisis de los desaparecidos en México, el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y como siempre vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Patricia. Sí, Carlos. Bueno, yo entiendo que es momento de dar un golpe de timón. Esta circunstancia que nos ha sucedido y que trascendió a nivel nacional e internacional, pues tiene que tener algún valor y algún significado. Hay un problema muy grave de impunidad, hay un problema muy grave también de obstaculizar el proceso, el debido proceso, y eso trae como consecuencia el nulo acceso a la justicia. Eso es muy grave en un Estado de Derecho. También vemos cómo el desgaste, el desgarre y la presión tan fuerte que sufren los familiares. Yo creo que ya basta de esto, Carlos. Tenemos que hacer conciencia toda la sociedad y unirnos a estos colectivos, unirnos y exigir, de hecho es una de las recomendaciones que hace la ONU, en las universidades ya debemos de tocar estos temas de manera seria, científica y ir más allá de lo que nos plantea como posibilidad del Estado. No estamos viendo ningún tipo de resultado, no hay ningún tipo de investigación seria, formal, que trascienda, y esto lo llevamos viviendo años. Podemos situar incluso hasta el periodo del presidente Calderón, cuando inicia la Guardia Nacional, inicia los militares en ese momento. La gendarmería. Exacto. Los militares acuden a ver temas de seguridad pública, claro, ocasionado precisamente por el combate al narcotráfico que se nos anunció incluso pues con bombo y platillo, ¿no? Entonces, creo que necesitamos sensibilizarnos, la sociedad en general, y saber que esto es un problema que ha traspasado al Estado de Derecho. Muy bien. Alfonso, por favor, tus conclusiones. Mira, yo creo que también se tiene que replantear el por qué le decimos cárteles a los cárteles. Aquí no son cárteles. Cártel, este es el cártel de Medellín. Aquí viene cada uno de los integrantes del cártel. ¿Por qué cártel? Porque la policía decía, si los podemos hacer públicos, son vulnerables, vamos por ellos. Aquí díganme quiénes son. Decimos crimen organizado como nadie. Aquí está el cártel de Medellín, pero en su fase más álgida está Pablo Escobar, el mexicano, y están todos. Vamos por ellos, incluso aquí está, a través de un bloque de búsqueda que era el ejército, era la marina, era el FBI, era la DEA, eran todos unidos, hicieron un bloque de búsqueda para acabarlos y acabaron con ellos. No es cierto que el Estado no pueda. Ahora, debemos de usar el principio de razón suficiente. No es cierto que no se puede, no se quiere. En Jalisco la función del Ministerio Público es una función sometida a los políticos, no debe de estar sometida. No debió de haber iniciado la reforma en materia judicial, debió de haber iniciado aquí. Este es el punto neurálgico, porque un juez, ¿qué hace? Ah, sí, eres culpable, pero ellos no. El Ministerio Público tiene que hacer una investigación, y fíjense, gana 25,000 pesos el Ministerio Público, un juez gana más de 100,000 pesos. Entonces, está el mundo al revés, está de locos esto. No puede seguir funcionando así. Ahora, en este caso, tenemos que ver que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Eso es falso. Thomas Hobbes, es el teórico del Estado, lo decía, el Estado es más fuerte que cualquier organización criminal. O sea, ¿qué sucede en Estados Unidos? Claro que hay criminalidad, claro que hay más consumo de drogas, pero no hay cárteles que controlen los espacios porque el Estado hace lo suyo. Aquí no lo hacen. Si tú te vas a Francia, no hay cárteles que controlen lugares. Hay mucho más consumo de drogas. No hay desapariciones como lo tienen. Hay terrorismo, que a veces es todavía mayor, pero no lo deja, el Estado no los deja. Entonces, ¿cómo es posible que en algunos países de Latinoamérica como el nuestro
estos controlan grandes extensiones. Jalisco, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, cuando menos esos 5 totalmente controlados, y la respuesta es muy simple, porque están dentro del Estado. Muy bien. Liliana, por favor, tus conclusiones. De acuerdo con lo que concluían aquí nuestros compañeros, necesitamos voluntades de gobierno federal, de gobierno estatal, conciencias de nosotros como familiares, de la sociedad civil, ahora sí que concientizarnos y poner nuestro granito de arena. Yo creo que todo el mundo desde donde estamos podemos aportar algo para que esto comience a cambiar. Si ya sabemos que tenemos esta crisis humanitaria, necesitamos erradicarla. ¿Se puede? Sí se puede. Ahora sí que si no se ha hecho porque las voluntades no se han movido. Entonces yo creo que es importante que se comience. Si ya sabemos que existe esta crisis, ya ahora sí no estamos con el exgobernador que decía que no pasa nada, ni el expresidente que decía y minimizaba que no era para tanto, ¿no? Que no era como lo decíamos. Ahora con el gobernador Pablo Lemus al menos ha habido más acercamiento, ¿no? Exacto. No sé si vamos a continuar así, esperamos que sí. Ya se aperturó, ahora sí que nos escuchen, que es lo que realmente se necesita para avanzar nosotros en los temas. Ya por lo menos también dijo, ¿tenemos una crisis? Sí la tenemos, Jalisco sí la tenemos. Y no solo Jalisco, pero por lo menos él dice, en Jalisco sí la estamos viviendo. Y ya participaron ustedes también incluso hasta en el nombramiento de algunos funcionarios, Así ¿no? es, y por ahí estamos, también nos está apoyando para algunas leyes que estamos por ahí impulsando para familias de desaparecidos. Entonces se le empieza a ver la voluntad. Ojalá que así continuemos y que podamos avanzar en este tema. Muy bien. Héctor, por favor, tus conclusiones. Bueno, necesitamos responsabilidad de las autoridades. Mientras están estas guerras de dimes y diretes y posiciones políticas que polarizan solo al Estado y al país, nuestros hijos siguen desaparecidos, nuestras juventudes siguen muriendo, nos seguimos llenando de crímenes, de lesa humanidad en nuestro territorio. Yo creo que es momento de que las autoridades se responsabilicen en todos los niveles, que hagan el trabajo que tienen que hacer y una coordinación, ¿no? O sea, no podemos continuar viviendo de esta manera, con miedo. Los padres y las madres buscadoras no podemos seguir escarbando toda la vida y que cada día se vayan sumando más personas. Entonces, pues yo le pediría eso, ¿no? A la presidenta, a los gobernadores, a las autoridades, que sean responsables, que asuman lo que tienen que asumir y que se pongan a trabajar y dejen de causarnos tanto dolor con esa incertidumbre que nos generan y esa falta de querer hacer las cosas, ¿no? Voluntad. Héctor, ¿qué sienten ustedes cuando van, por ejemplo, a abrir una fosa y de repente encuentran restos? ¿Cuál es el sentimiento que enfrentan ustedes? Es una dualidad, ¿no? O sea, primero es muy triste y también te da mucha alegría que por fin encuentras a una persona que si no es tu familiar le vas a llevar al menos algo de certeza a alguna familia, de certidumbre, de saber que bueno, al menos ya lo encontraron, aunque no era como quisiéramos, pero una terrible tristeza y una depresión profunda de que no podemos estar encontrando a nuestros hijos y a nuestras hijas como se están encontrando. La mayor parte de las fosas clandestinas que se han encontrado en Jalisco lo han hecho los colectivos, más que la autoridad, ¿no? Pues de hecho, no hay fosas que hayan encontrado la Fiscalía por análisis de contexto o por algo que ellos hayan generado, algún producto, tanto la Comisión de Búsqueda, o sea, ellos no han generado ningún producto de búsqueda que nos haya llevado a localizar una fosa. De acuerdo. Nos queda un minuto. ¿Algún comentario, si quieres, sobre ese tema de las fosas? El día de ayer me hicieron una entrevista y me preguntaban justamente si veíamos visos de que esto pudiera cambiar. Yo creo que no.
los resultados ahí están, siguen cometiendo las mismas burradas, esto que sucedió allá, los nombramientos de funcionarios que no saben dar resultados. ¿Por qué? Porque simplemente no los preparan para investigar. Uno de los grandes problemas que tiene la Fiscalía es que no saben investigar. Ahí está el caso de Aristóteles Sandoval, que el gobernador irresponsablemente y yo diría criminalmente tiene que ser llamado a juicio. ¿Te refieres al exgobernador? Al exgobernador Aristóteles, cuando el gobernador actual dijo que estaba resuelto el caso, pues ¿dónde está? Todavía ni siquiera hay sentencias. Alfaro lo dijo desde el principio. Así es, Alfaro lo dijo, igual que descalificó de manera criminal aquí. Yo me quedaría con una frase, digo, porque tenemos que tocar el piso. Aristóteles dijo en un momento dado una frase lapidaria: esto se va a poner peor, y le costó la vida. Así lo dijo. Así lo dijo. Está documentado. Muy bien. Pues Héctor, muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Liliana, Gracias muchas gracias. por el espacio. Alfonso, muchas gracias. Patricia, Gracias, muchas como gracias. siempre. Bueno, aquí le dejamos entonces las reflexiones de esta mesa. Usted tiene la mejor opinión al respecto, pero retomo lo que decía hace un momento Patricia. Lo importante es que todos sumemos esfuerzos y que por lo menos sigamos indignándonos y actuemos en consecuencia. Hasta la próxima.